Hola, buenas. Vamos a pasar a dar solución al ejercicio 14 de junio de 2016, que nos dice que dado el siguiente alfabeto, donde los símbolos de entrada son X, Y Z, considere el siguiente autómata. Y nos dan la definición formal del autómata M, donde desde Q0 hasta Q5 son sus estados, X, Y, Z son los símbolos de entrada, como vimos que es el alfabeto, la función de transición, luego Q sub 0 es el estado inicial y Q4 y Q5 serían los estados de aceptación, y cuya función de transición viene definida por el siguiente diagrama de transiciones. Bien, como hemos visto en clase, el diagrama, la función de transición, este simbolito que viene aquí, puede estar definida por el diagrama de transiciones, como en este caso, o por las transiciones, como por ejemplo, una transición en este caso sería estando en Q0, si me llega a X, paso a Q1. Y así sucesivamente, ¿no? Todas estas transiciones que están aquí deberían venir definidas de forma tal que yo pudiera construir el diagrama de transiciones de mi autómata y conocer su funcionamiento, ¿no? Entonces, nos piden indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Inciso A, la cadena de menor longitud que reconoce M es la cadena XX. B, está mal definido ya que tiene dos estados de aceptación. C, las cadenas que acepta M deben contener un número par de zetas, ¿no? O ninguna de las anteriores, ¿no? Entonces, lo primero que yo recomendaría aquí sería intentar sacar el lenguaje que acepta este autómata. Primero que todo, podríamos decir que a simple vista notamos que es un autómata finito determinista, ¿no? O sea, autómata finito porque tiene un número finito de estados y determinista porque en cada estado, para cada símbolo, tiene una única transición. Y se toma como norma, como hemos dicho en clase, que no tiene que estar definidas todas las transiciones para todos los símbolos de entrada. Pero si miramos, o sea, por ejemplo, en este solo hay una transición para Z y solo una para Y. Y así, aquí solo una para Y, solo una para Z y así sucesivamente. O sea, por tanto es finito y es determinista, ¿vale? Por tanto, ya podríamos decir que el lenguaje L es el lenguaje que va a aceptar este autómata, que son las cadenas que acepta este autómata, es un lenguaje regular. Porque eso lo sabemos por definición, ¿no? O sea, si yo puedo construir un autómata finito determinista que me acepte un lenguaje, que en este caso lo hemos llamado L, ese lenguaje es un lenguaje regular, ¿no? Entonces, si ya tenemos el autómata, podemos decir que el lenguaje que acepta este autómata será un lenguaje regular, ¿vale? Entonces, entrando a analizar las cadenas que acepta este autómata o el lenguaje. Yo primero sacaría la expresión regular, eso nos daría un poco de idea de qué lenguaje estamos hablando, ¿no? Entonces, la expresión regular sería la expresión regular de este autómata, dos puntos, sería una X, punto, sea concatenado con otra X, concatenado con una X asterisco y concatenado con Y, concatenado con Z, asterisco, o sea, esta Z de aquí asterisco, y esta de aquí, y asterisco, y luego ya aquí habríamos llegado a un estado de aceptación, ¿no? Por tanto, en este primer estado de aceptación ya tendríamos este tipo de cadenas, pero claro, él podría
aceptar las cadenas que acaben aquí o las que acaben aquí. ¿Y cómo separamos esos dos casos? Pues para el primer tipo de cadenas, o sea, las que acaban aquí, pondríamos un epsilon aquí, o un lambda, que es lo mismo, más concatenamos esto con lo que nos faltaría, que sería z punto y asterisco. ¿Vale? Y ahí tenemos la expresión regular de este autómata. ¿Qué tipo de cadenas tendríamos? Bueno, las que tienen esta forma terminadas, o sea, justo esta forma, más las que tienen esta forma seguido de esta, este segmento de cadena, ¿no? Por tanto, otra opción o el siguiente paso sería obtener la mínima cadena que puede aceptar este autómata, o sea, la mínima cadena que pertenece al lenguaje, que sería haciendo 0 repeticiones de cada símbolo de la expresión regular que está con asterisco, ¿no? Y en este caso sería una vez x, otra vez x, esta 0, una y, esta 0, una y esta 0. O sea que esta sería la mínima cadena, porque luego lo que viene es e, que si e sabemos que si lo concatenamos aquí desaparece y queda e, o sea, queda x, x y y, ¿no? Eso es por la rama, por la primera parte de la cadena, vamos a decir, ¿no? Luego, por la segunda parte de la cadena sería lo mismo que aquí hasta aquí, que sería x, x y y, haciendo 0 esta x asterisco, esta z asterisco y esta y asterisco, y luego haciendo 0 esta y asterisco, que sería entonces z. Y ahí tenemos la mínima cadena que podemos obtener con este autómata, y luego la siguiente mínima, podríamos decir, ¿no? O sea, si lo miramos en el autómata, sería x, x, esta de aquí, esta primera de aquí, ¿no? Sería x, x y y, y habremos llegado a un estado de aceptación. O sea, ahí tenemos la primera. Y la segunda sería x, 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 x y una z. Y ahí tendríamos esta. Por tanto, estas dos cadenas pertenecen al lenguaje y son las dos mínimas cadenas que yo puedo obtener, o sea, las que pertenecen a mi lenguaje, o sea, las que acepta este autómata. Entonces, si nos fijamos, dice la cadena de menor longitud que reconoce este autómata es XX. Bueno, y ahí vemos que esto es falso, porque la de menor longitud, que sería omega, el módulo de omega igual 4, la menor longitud sería 4, sería esta que pusimos aquí nosotros, ¿no? Por tanto, esto es falso. ¿Vale? Está mal definido ya que tiene dos estados de aceptación. Bueno, hemos visto que un autómata finito determinista puede tener un solo estado inicial, pero sí que puede tener más de un estado de aceptación. O sea que por la definición formal de un autómata finito determinista o no determinista, este es falso. ¿Vale? Inciso C. Las cadenas que acepta M deben contener un número par de Z. Bueno, ya vemos que aquí con la mínima cadena que obtuvimos, la segunda mínima cadena, Z aquí no es par, por tanto esto también es falso. Pero bueno, otra manera de verlo es que una cadena que nosotros podríamos obtener cualquiera, o sea, cualquiera que no tenga un número par de Z, ya entonces descartaría esto. Y aquí tenemos una, pero podemos sacar otra, que sería XX, y aquí podemos poner la cantidad de Z que querramos, ¿no? Que si en este caso es impar y acaba aquí la cadena, no tiene otra Z más, entonces ya es impar y no cumple con esto. Y si en este caso ponemos una par y acabamos con esto, entonces acabaría con impar. O sea que esto también es falso por donde quiera que lo miremos, ¿no? Y entonces el verdadero sería este, ninguna de las anteriores. Pues bueno, es un ejercicio muy sencillo, pero tiene la peculiaridad de que hay que saber sacar la expresión regular teniendo estos dos estados de aceptación, ¿vale? Pues esto es todo y hasta un nuevo vídeo. Muchas gracias.